Y cuando leí sus libros me di cuenta, bueno, primero me sorprendí porque eran extraordinariamente buenos. Claro, la razón es muy clara, ¿no? O sea, hablamos de novela negra, o sea, donde la violencia, la sangre es pura. Entonces, era efectivamente un asesino en potencia, y no tan en potencia, porque creo que había cometido algunos asesinatos ya, que sabía de eso, chino, ¿no? Sabía mucho de eso. Belarmino intenta una vez tras otra que yo me incrimine de algún crimen, probablemente de alguno de los que han sucedido en la colonia San Rafael donde él vive, y que se achacan de pronto a vampiros y a seres de la noche. Pero no, yo soy inocente. Yo empecé a escribir chavo, pero publiqué ya Cuarteón. Empecé a escribir muy chavo, empecé a hacer experimentos narrativos desde los 14 años, pero publiqué hasta los 40. Yo soy un cronista y un escribidor, no soy un escritor de novela, ¿no? Y entonces platicábamos, yo decía, no, man, yo puedo pasar de escribir. Digo, estaba yo exagerando un poco, pero bueno. Pero él me dijo asombrado, no, sin escribir simplemente no consigo la vida, o sea, simplemente no consigo la vida. Y uno lo entiende leyendo sus libros. Él ganó un premio nacional muy importante en 2006, ¿fue? ¿Siete? Con una serie de cuentos, de narraciones, que para mi desgracia no conozco. Entonces, si usted me puede contar por qué chingón le dieron ¿por qué le dieron el premio? ¿Cómo se mereció ese premio? Bueno, a mí me sorprendió, debo reconocer que me sorprendió el fallo del jurado. Fue un fallo dividido. En el 2007 me hablaron de pronto. A mí la verdad se me había olvidado que les había mandado a concurso, porque siendo cuentos esencialmente negros, algunos muy violentos, más yo recomendaba que cuando se diera el libro se diera junto con un mandil de carnicero porque salpicaban. Y me sorprendió que los escogieran para el Efraín Huerta, que es un premio eminentemente literario. Es más, lleva el nombre de un poeta instituido por un gran novelista, cronista y cuentista como fue Rafael Ramírez Heredia, en honor de su compadre del alma, el cocodrilo Efraín Huerta. Y además el Efraín Huerta era también más bien famoso como premio de poesía. Después se abrió la categoría de cuento y bueno, me tocó que me lo otorgaran, y sí me sorprendió por la tesitura de lo que yo escribo, que suele ser, pues no sé, quizá hiperrealista, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la que estamos padeciendo ahora, aunque debo decir, y esto lo he dicho varias veces, que ninguno de mis personajes, ni los más crueles, llegan a los niveles de crueldad que hemos visto últimamente en los noticieros y en la nota roja, ¿no? La realidad superando a la ficción, pero rebasando ahora sí que por la derecha, como decía un egregio expresidente. No suele haber entre un gran número de escritores de novela negra un gusto por las palabras, ¿no? En el caso de Jorge sí lo hay, ¿no? Hay esa mezcla particular, hay esa mezcla especial, y hay también rompe con algunas de las normas, digamos, no hablo de la estructura, sino de la manera de escribir de los escritores de novela negra. Jorge, por ejemplo, un escritor de novela negra en general, se centra en la acción siempre y tiende a usar frases cortas, ¿no? Párrafos cortos. Y Jorge no, Jorge hace cosas como escribir, y eso no debemos de asustarnos. Trataremos de explicar los dos por qué, ¿no? Se puede recitar un párrafo de 2 páginas, ¿no? Obviamente lo hace adrede, desde luego, o sea, y escribe como Jorge, y él sabe escribir como Jorge, no escribe un párrafo de 2 páginas porque sí, ¿no? Hay como dos lados, ¿no?
el lado de un escritor que aprecia mucho la gran literatura, y por el otro lado este encuentro, este entendimiento profundo de la violencia. Hay que decir que no es solo un novelista, es también es un dibujante de una serie que se llama Cuentos Infernales, El Milenio, y es un periodista, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, ahí la confluencia de estas dos cosas, cómo se va produciendo, ¿no? Entonces, pues es parte de lo, no sé, de los retorcimientos durante la vida de uno que va padeciendo. Desde chamaco dibujaba también yo, y siempre dibujaba diablos. Yo recibí una educación profesional muy estricta en Guadalajara de finales de los 70, principios de los 80, en el colegio salesiano, y luego con los tecos, donde tuvieron a bien expulsarme. Entonces era también una manifestación de rebeldía y de provocación estar haciendo cosas que eran políticamente incorrectas, ¿no? Llegué a personificar en una escuela secundaria salesiana una invocación satánica. No más por joder. Entonces, bueno, era atreverse a hacer cosas, a decir cosas, que luego me vino, como lector, soy un lector precoz, me vino, pues, me picó el bicho de hacer mis propios experimentos, y empecé de chavo a hacer cosas verdaderamente malas, horrendas, que afortunadamente se perdieron, muy en la línea de Gibran Khalil Gibran, ¿no? Metáforas así muy pedorras de la bondad y la multiplicidad del espíritu humano y cosas de ese tipo. Pero me fui dando cuenta que a mí lo que me gustaba también era narrar lo oscuros que podemos llegar a ser. En las novelas, que son solamente dos las que están publicadas, y un libro de cuentos, tampoco crean que soy un autor caudaloso, ni mucho menos, tengo mucho escrito pero muy poco publicado. Trato siempre de retratar esa naturaleza. A mí siempre me ha fascinado, por ejemplo, que la misma especie que fue capaz de crear o de inventar una capilla sixtina inventó los campos de la muerte en Auschwitz, ¿no? Entonces, esa dualidad que tenemos del hombre creativo y el hombre salvajemente cruel, como vivimos ahora en México, ¿no? Es algo que me fascina, es casi morbosa mi fascinación por esta dualidad que todos llevamos dentro, además lo tenemos todos. Digo, de repente en un país, en una sociedad civilizada, sale un orate matando gente por todos lados, ¿no? Como hemos visto que ha sucedido en Europa del Norte o en Japón, en fin. Entonces, es parte de nosotros este animal maldito. Y a mí me interesa mucho escarbar en él a través de la literatura, de recrear personajes que además obviamente reflejan vivencias a veces personales o que me ha tocado atestiguar. La primera novela, Sonrisa de Gato, empezó siendo un relato generacional y está inspirada, lo dice un colofón al final del libro, está inspirada en un hecho real en mi adolescencia en Guadalajara. Les voy a contar rápidamente la anécdota porque es interesante. Yo tenía unas amigas de secundaria, chamaquitas, que tenían una hermana mayor que ellas. Pues íbamos los moscones ahí a visitar a las amigas y platicar. Entonces nos enterábamos, los 4 o 5 sonsos que íbamos, estábamos en la edad del pozole, que éramos pura trompa y oreja, y llegábamos a su casa y platicábamos con ellas, y nos platicaban del novio de la hermana mayor. Tenía una hermana 3 o 4 años mayor que ella, se les debe dar a unos 14, 15, la muchacha tenía 18, una cosa así. Y tenía un novio, un tipo de muchísimo dinero, muy simpático. Había una cosa, digo, los varones lo conocerán, cuando estás chavo, tienes 14, 15 años, conoces cuates de 20, 25 que van a visitar a la novia, a la vecina, o sea, y suelen ser muy mala onda. Y a nosotros nos llamaba la atención que este cuate nos saludaba con mucha efusividad. ¿Qué onda, mis chavos? ¿Cómo están? Llegaron unos carrazos. Nos decían, es dentista. Y nos hacían estas amigas toda una relatoría de los regalos que le iba dando semana con semana el novio a la hermana. No, le regaló, no, lo hubieran visto, le trajo una cámara de video cuando no había, eran las cámaras de Tamax, ¿no? Pero no está muy maloco.
Ahora le regaló joyas, ¿no? Un relojazo, y la joya de la corona fue que le regaló un coche gringo, un Pontiac deportivo, estoy hablando en el México, en el que importar un coche costaba un dineral, y se lo entregó emplacado, con placas del estado de Jalisco. O sea, pues este güey tiene muchísimo dinero. Entonces, que es dentista, ganan muy bien los dentistas, ¿no? Yo decía, voy a ser dentista, ahí está la beta, ¿no? Me van a adorar las mujeres por los regalos que les voy a dar en especie. Y ándale, como a los, pues que será, habrá sido, no recuerdo ahorita el intervalo de tiempo, quizás fueron meses, un año, salen las noticias. El cuate era el jefe de una gavilla de asaltabancos peligrosísima y tenía en su haber decenas de policías muertos. Era particularmente violenta la manera de operar de esta gente. O sea, era crimen organizado, que en ese entonces, comparado a lo de ahora, era un grupo de monjas predicando en la calle, ¿no? Comparado a lo que hay ahora. Pero en su momento Guadalajara estuvo asolada por bandas de asaltabancos muy violentas en esos años. Una era la de esta parte, la otra fue la del famoso Pollo, que cayó en los pocos años que viene acribillado. Entonces a mí se me quedó mucho esa historia, porque yo ese cuate, yo le di la mano a un tipo que jalaba el gatillo para vivir, ¿no? A mí de chavo a los 14 años me pareció muy impactante. Se me quedó esa idea. Entonces yo dije, debo escribir una historia similar. Salió otra cosa totalmente distinta, finalmente el libro, aunque involucra una gavilla de asaltabancos y en fin. Ahora, en cuanto todo esto lo estoy contando porque hay dos vertientes principales en lo que a mí más me gusta hacer, que es escribir. Soy periodista, tengo una columna en La Jornada Semanal, hago monigotes, un milenio, ilustraciones, todo, pero lo que a mí me apasiona es inventar, contar historias. Y trato de hacerlo en dos vertientes. Una es, soy un relativista absoluto. Entonces, siempre mis personajes no pueden ser buenos si no tienen algo de muy malos, o no pueden ser muy malos si no hay algo bueno en ellos. Entonces hay personajes que son jefes de una banda de narcos o de contrabandistas o de sicarios, de asesinos. Hago un paréntesis, en una próxima aparición de un servidor, el Crótalo aparece como jefe de un grupo de sicarios, verdaderamente peligroso, macabro. Bueno, hay dos cosas. Primero, demostrar que no hay muy sin tan en la naturaleza humana. Y por otro lado está la cuestión, sí, del lenguaje. Como dije hace ratillo, fui un lector precoz, descubrí a Cortázar a los 8 años y fue como un relámpago que me partía por en medio. Y entonces luego me obsesioné, ya de chavo más grande, me obsesioné con el Siglo de Oro y cuando descubrí las soledades de Góngora y las respuestas entre Góngora, Lope y Quevedo, y además la socarronería de Lope de Vega mirándolos a los dos y diciendo que Cervantes era un pobre pendejo, a mí me cautivaba el manejo del lenguaje que tenían estos señores, que fueron los creadores de la floritura en el lenguaje español, ¿no? Incluso mucho antes de Berceo, mucho antes de los Argensola. Entonces, de devorar libros, se me nutrió un poco el vocabulario, cosa que era absolutamente incompatible con mi profesión adolescente de bully, de niño abusivo, porque era estarme madreando todo el día, pero además leía, ¿no? Y elaboraba mucho, mis respuestas en las clases eran el perfecto rollero. Les daba las vueltas luego a los maestros con pura retórica, ¿no? Chafísima, pero efectiva. Y entonces siempre he sido un convencido de que la herramienta identitaria por antonomasia es la lengua. Es lo que nos identifica no como mexicanos, sino como hispanoamericanos. Es lo que realmente nos da identidad. Ante el embate lamentable del inglés más pinche corriente que puede haber, que es el onomatopéyico efectista de los gringos, que es el que padecemos en México, yo como escritor percibo como una responsabilidad personal buscar ese rescate del idioma, y esto me pone en una coyuntura difícil con el lector. Yo al escribir un párrafo, hacer un diálogo, una descripción, tengo una disyuntiva.
la hago digerible para que la trama avance más rápido, o le planteo a mi lector potencial, ideal, un reto. Y a mí como lector me gustan los retos, me gustan libros oscuros como Paradiso, por ejemplo, de Lezama Lima, o Las Soledades que les acabo de mencionar. Me gustan mucho las traducciones que se me olvida el nombre de la traductora de Eco, pero por ejemplo Humberto Eco tiene una novela que se llama Baudolino, que es estupendamente buena, que lo más valioso a mí me parece que es la obra de traducción que le hace su traductora, que es un reto constante a la lectura. Me gusta ese tipo de redacción, me gusta toda la literatura, pero me gusta como lector sentir ciertos, vamos a ponerlo, que la lectura se convierta en un ejercicio lúdico y que haya una verdadera interacción con quien esté leyendo, una especie de diálogo, a veces muy chocante. Por ejemplo, en ¿Dónde está Alacrán? Inventé una serie de diccionarios, o bueno, un diccionario inventado por un sicario ilustrado, viejo, decadente, pero cruel, un tipo muy cruel, desalmado, pero que le gusta leer también así a los clásicos. Entonces hace una especie de diccionario de sus propios neologismos, y eso lo hice con una idea bastante perversa y chocante, lo digo, lo repito, para algunas personas me han dicho: oye, tu libro es muy sincopado porque me estás contando una historia, estás platicando el asesino, sus fechorías, y de repente interrumpes, ¿no?, el ritmo con estas intrusiones, neologismos, y esa es la parte juguetona del libro. Es cuando rompo lo lineal de una narración. Me gusta mucho romper la narración lineal. Lo hice así con y lo hice con saltos temporales en Sonrisa de Gato. Así lo estoy haciendo en otras cosas que tengo por ahí. Brinco mucho en los tiempos porque son trucos narrativos que a mí me gustaron mucho cuando los leí de chavo. El libro que más representa quizá este tipo de narración sincopada en el tiempo es La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa. Yo recuerdo que los saltos de personaje y tiempo me causaban mucho reto, y no es un libro sencillo así que se lea de dos patadas, ¿no? Entonces esa parte me parece que es importante, es establecer per se un juego con el idioma, además de contar una historia que resulte pues, atrayente, cautivante, que espante, que cause alguna reacción. Digo, ha habido comentarios de todo tipo, hay gente que me ha dicho: eres un puerco, y hay gente que me ha dicho: oye, pues me gustó tu libro por esto, pero qué personajes tan retorcidos. Pues también eso es lo que busco uno como escritor. La novela cumple básicamente dos funciones, ¿no? Hay quien dice que solamente la función de retratar su espacio y su tiempo, y hay quien, como Alfonso Mateo Sagasta, el español escritor, dice: no, la novela es un juguete social, es un divertimento, es un entretenimiento. Yo creo que si intentamos los autores conjuntar las dos cosas, sacamos libros entretenidos e interesantes. O sea, si tú partes de que todos somos buenos y malos, ¿no? O sea, nadie es... Todos somos más bien malos. Bueno, todos somos más bien malos. Más bien malos. Todos lo ocultamos. Pero te asombra, o sea, tú dices que era juego de niños, la violencia en Guadalajara, cuando tú eras adolescente, que si ustedes se acuerdan, los que tienen edad, estaba canija, ¿no? O sea, Guadalajara era una de las ciudades donde se concentraba el crimen organizado en ese tiempo. Pero si te parece una niñería respecto a lo que hay hoy, ¿no? La pregunta es, que es algo que a mí me llamó mucho la atención, y a un personaje por ahí que estoy construyendo le llama mucho la atención, cómo de pronto alguien, creo que tengo una respuesta, pero me gustaría que Jorge la diera, cómo alguien pasa en el México de la violencia, en el país del horror, la casa del horror, como dice Cecilia de México en los últimos años, cómo pasa alguien del asesinato vil, digamos, del llano asesinato, a cortar cabezas, ¿no? Es decir, a cortar una docena de cabezas,
O sea, ¿hay un salto cualitativo ahí? Yo te diría que simplemente asomó la verdadera naturaleza de esa gente, ¿no? Que ya se ha atrevido a matar a otro, y pues ya no le cuesta nada hacerlo en lugar de un balazo a machetazos, ¿no? Y ya no es lo mismo dejarlo tirado en el arroyo que mandarle a los trozos del tronco y las piernas a otro lado. Es la barbarie por sí, la barbarie estúpida, la barbarie animal, que por eso estoy convencido de que está ahí dentro de nosotros, ¿no? ¿Cómo pasa? Bueno, pues esto ya sería más bien ámbito de mi chamba periodística. Cuando platicamos de estos temas también a veces nos juntamos compañeros y platicamos de esto, como lo hemos hecho incluso aquí. Se trata de códigos de conducta. Se han roto tantas veces tantos códigos que hacían funcionar un andamiaje criminal, que la reinvención se da a partir de la barbarie. El sicario se reinventa como sicario y deja una firma más indeleble, más contundente en su competidor, así, con actos de salvajismo brutal que nunca habíamos visto, ¿no? Yo recuerdo en aproximadamente 1989, puedo estar totalmente equivocado el año, pero por ahí fue más o menos, se dieron dos atentados que fueron una especie de parteaguas en la violencia de los grupos criminales en México. Los dos fueron en el estado de Jalisco. Uno fue un ataque con granadas y rifles automáticos a una discoteca en Puerto Vallarta, por eso se llamaba Cristina, que arrojaron cabezas. Fue la primera vez que yo registré que se estaba degollando al rival. Y la otra fue una bomba, un coche bomba que se puso en el Hotel Camino Real en Guadalajara, en la avenida Niño Obrero y esquina avenida Vallarta, en unos 15 años de la hija o sobrina de uno de los grandes varones de la droga entonces, que eran Miguel Ángel Félix Gallardo, los Arellano Félix, en fin. Ahí explotaron uno o dos coches bomba, cosa que el gobierno trató de acallar, pero mis padres vivían por ese hotel aproximadamente a unas 5 cuadras y cayeron pedazos de carne en la azotea de su casa, de carne humana. No se sabe cuánta gente se vaporizó en ese bombazo, pero fue mucha gente. Desapareció buena parte de los empleados del hotel que eran los valet parkings y los meseros. Toda esa gente no se volvió a saber de ellos. Claro, todas estas muertes anónimas intrascendentes para el sistema nunca aparecieron en los medios. Estaba más subyugada en general la prensa, aunque sigue siendo de una reacción lamentable, pero sobre todo no se decía nada, o sea, no trascendía aún a todos los niveles de violencia. Yo creo que ahí estuvieron los parteaguas y fue cuando se empezó a utilizar la política de confrontación bélica, del modelo gringo, en fin, a romperse los pactos que había con los grandes varones del narco. Y yo creo que ahí fue cuando empezó como una competencia de ver quién es más capaz de hacer las cosas de manera más brutal para meter más miedo. Básicamente eso. Yo estas preguntas se las quiero hacer a Jorge, porque aunque él diga que sus libros en relación a la violencia de hoy en México, ¿no?, se quedan muy cortos, sí, pero lo que pasa es que con este conocimiento profundo que tiene Jorge de la naturaleza humana, a nadie más se me ocurre preguntarle que a él las razones, ¿no? O sea, exijo que este individuo, al cual miren qué tan lejos me siento de él, porque le tengo miedo, me explique qué chingados que es la violencia, qué hay en el fondo qué es lo que puede pensar un tipo cuando corta una cabeza o 10 cabezas. No piensa, yo no conozco la naturaleza humana, eso es una afirmación muy aventurada de mi querido Crótalo. Sí, Crótalo, todo el mundo quizás conocemos. Yo creo que lo que ya repetí, y es horrible repetirse uno, pero
no acabamos de tocar fondo en los niveles de barbarie que estamos experimentando en la sociedad mexicana. ¿Qué piensa? Pues no creo que piense gran cosa. Casi toda la gente dedicada a los sicariatos, desde los niños hasta los muy ya curtidos, avesados matones de años, es gente que viene de muchas veces de los estratos menos favorecidos de la sociedad, viene de familia disfuncional, viene de una serie pues, de cosas, víctimas de la marginación, de la pobreza, y son el subproducto menos deseable de una sociedad de consumo enajenada, enamorada de sí misma, que está muriendo de éxito. Bueno, yo nada más quería hacer una pregunta. Todo lo que han mencionado me parece muy adecuado a los tiempos actuales que está viviendo nuestra sociedad y nuestro México. Mi pregunta es directamente a usted y posteriormente al Crótalo, que tengo el gusto de conocerlo. Sí. Mi pregunta sería, dentro de tu narrativa y tus novelas, y tomando en cuenta que tú te basas únicamente en crear personajes, mitad ficticios, mitad reales, y donde la dualidad entre el bien y el mal juegan un papel preponderante, como mensaje tú tratas de hacer una reflexión al final o dejar un signo de interrogación para tu lector y decirle o preguntarle, o él mismo al terminar tu novela pueda tener la facultad de preguntarse: ¿puedo reflexionar de lo que he mencionado, de lo que he leído, de lo que he deducido de esta novela? ¿Crees tú que sea así? ¿Que el final sea ese? ¿O que tu finalidad al cabo de la misma llegue con esa síntesis de interrogación? A diferencia de mi trabajo como columnista, como novelista busco deliberadamente evitar el efecto didáctico. Deliberadamente busco evitarlo. Creo que por ahí en algunas de las novelas hay quien dice: oye, pero estás mandando finalmente un mensaje, ¿no? Por ejemplo, a los padres poderosos políticos, cuiden a sus juniors porque se vuelven ingobernables. Pero no era la idea. Eso fue un subproducto totalmente inconsciente. No, procuro hacer lo contrario, y tú mismo respondiste a tu pregunta, porque sí busco que quede abierta una interrogante. Además, particularmente me gustan los finales abiertos que desesperan mucho al lector, pero busco crear esa interrogante. No soy el primero, digo, como escritor además poco conocido, soy el primero en reconocer que yo no tengo ninguna respuesta. Tengo preguntas, como todos. En lo último de tu exposición oí las palabras, ¿no?, en donde tú citas la cuestión de todas estas gentes nacen de una familias disfuncionales. En muchos casos. Ok. No en todos. Entonces, ahí viene la pregunta. Los grandes capitales que manejan los narcos no lo maneja un Chapo, un Lobo, nombres que hemos visto que han atrapado, que por cierto están pobres porque nunca hemos visto que se les recojan millones de dinero. La pregunta es: ¿por qué piensan ustedes que nuestras autoridades no cazan a los grandes consorcios, a los grandes cerebros financieros que manejan estas enormes fortunas? Brevemente nada más, porque es parte de un circuito de conferencias que hemos dado con mis colegas periodistas. Simplemente tu pregunta: ¿por qué no agarran por qué ese es el meollo del asunto? Y hay números duros que sustentan lo que decimos. El 80% de las utilidades del negocio mundial del narcotráfico, el 80% se queda en bancos gringos. Los gringos no van a soltar la lana. Pues muchas gracias. Muchas gracias.